Imagina un ordenador capaz de resolver en minutos problemas que a los superordenadores actuales les llevaría miles de años. No es magia. No es ciencia ficción. Es computación cuántica. En este documental vas a entender, con rigor, pero de forma amena, que es realmente un ordenador cuántico, que puede hacer hoy en 2026, que no puede hacer todavía, y cómo podría cambiar tu mundo antes de 2030. Más allá del hype y de los titulares exagerados, la computación cuántica ya está avanzando en laboratorios reales, con dispositivos que cualquier persona puede usar a través de la nube, si sabe qué está haciendo. Vamos a separar hechos de ficción, vamos a poner números encima de la mesa, y vas a terminar este vídeo sabiendo distinguir cuando alguien te vende humo, y cuando te está hablando de progreso real. Empecemos por lo que conoces, el ordenador clásico. Todo lo que pasa en tu móvil, en tu portátil o en un superordenador, se basa en bits, ceros y unos. Con suficientes bits y suficiente tiempo, puedes simular casi cualquier cosa, en teoría. Pero en la práctica hay problemas de cálculo que crecen de forma explosiva. Simular con precisión el comportamiento cuántico de una molécula compleja, por ejemplo, puede requerir una cantidad de memoria que supera todo el almacenamiento digital existente en el planeta. Lo mismo ocurre con ciertos problemas de optimización. Elegir la mejor ruta para miles de camiones repartiendo mercancías, diseñar redes eléctricas globales ultra eficientes, o probar todas las claves posibles de un sistema de cifrado robusto. El número de combinaciones crece más rápido de lo que cualquier superordenador actual puede manejar. Los superordenadores clásicos siguen siendo esenciales, pero se topan con un muro, el muro de la complejidad. La computación cuántica no derriba ese muro por completo, pero abre una puerta diferente para ciertos tipos de problemas muy específicos. Un bit clásico solo puede estar en uno de dos estados, 0 o 1. Es como un interruptor, apagado o encendido. Un qubit es distinto. Un qubit es una entidad física, puede ser un electrón, un fotón, un pequeño circuito superconductivo que obedece las reglas de la mecánica cuántica. La clave está en la superposición. Un qubit puede estar en 0, en 1, o en una combinación de ambos estados a la vez, descrita por una función de onda. Mientras no lo midas, el sistema cuántico no elige un valor concreto, sino que existe en una mezcla de posibilidades. Esto no significa que el ordenador calcule infinitas cosas mágicamente. Significa que, si diseñas el algoritmo correcto, puedes explotar esa estructura de estados para explorar el espacio de soluciones de forma muy diferente a un ordenador clásico. La segunda pieza clave es el entrelazamiento. Cuando dos qubits están entrelazados, sus estados están correlacionados de una forma que no puede explicarse con variables clásicas ocultas. Si mides uno, la estadística del otro cambia instantáneamente, aunque estén separados por grandes distancias. Superposición y entrelazamiento son el corazón de la computación cuántica. Pero también son increíblemente frágiles. El más mínimo ruido del entorno, calor, vibraciones, campos electromagnéticos, puede destruir estos estados. Ese es el reto técnico que hace tan difícil construir ordenadores cuánticos útiles. Vamos a cifras concretas y verificables. En la actualidad, estamos en lo que muchos investigadores llaman la era NISQ, Noise Intermediate Scale Quantum. Esto significa dispositivos con decenas o cientos de qubits físicos, pero con mucho ruido y sin corrección de errores completa. IBM, por ejemplo, ha presentado procesadores con más de 100 qubits físicos, accesibles a través de su plataforma en la nube para investigadores y empresas. Publican hojas de ruta técnicas donde muestran su objetivo de escalar tanto el número de qubits como la calidad de las operaciones. Google, con su procesador Sycamore, demostró en 2019 una ventaja cuántica en una tarea específica de muestreo de circuitos aleatorios, un cálculo que, según sus estimaciones, un superordenador clásico tardaría miles de años en replicar. Más tarde, otros grupos han discutido esos tiempos exactos, pero el resultado marcó un hito experimental claro. En 2023 y años posteriores, tanto Google como otros grupos han mostrado progresos en corrección de errores cuánticos, dividir la información de un solo qubit lógico en muchos qubits físicos para detectar y compensar errores. Sin embargo, todavía estamos lejos de tener miles de qubits lógicos totalmente fiables. Hoy, en 2026, los ordenadores cuánticos comerciales y accesibles en la nube no reemplazan a los superordenadores clásicos. Se usan como plataformas experimentales, para probar nuevos algoritmos, estudiar sistemas físicos pequeños y desarrollar herramientas híbridas que combinan cálculo clásico y cuántico. Entonces, ¿para qué sirve realmente un ordenador cuántico hoy?
principalmente para investigar, para que físicos, químicos y expertos en algoritmos prueben ideas que serían imposibles de testear solo con papel, lápiz y simulaciones clásicas limitadas. En química y ciencia de materiales, se exploran simulaciones de moléculas pequeñas y fragmentos de materiales donde los efectos cuánticos son dominantes. No estamos diseñando fármacos completos con un solo clic, pero sí empezando a entender mejores reacciones complejas. En optimización, se estudian algoritmos cuánticos aproximados que podrían ayudar a mejorar rutas logísticas, asignación de recursos o gestión de carteras financieras. Muchos de estos algoritmos son híbridos. Parte del cálculo se hace en el ordenador clásico, parte en el cuántico, intercambiando resultados. También se han propuesto algoritmos cuánticos para acelerar ciertos tipos de aprendizaje automático, aunque, de momento, la mayoría de resultados prácticos siguen estando del lado de la IA clásica con grandes GPUs. La computación cuántica aquí es más una promesa a largo plazo que una herramienta cotidiana. Lo importante es entender algo: casi ninguna de estas aplicaciones es plug and play. Se requiere conocimiento profundo tanto de física cuántica como del problema específico. Estamos todavía en una fase similar a los ordenadores de los años 50 y 60, enormes, caros, especializados y manejados por equipos muy entrenados. Uno de los puntos que más titulares genera es el impacto de la computación cuántica en la criptografía. Existen algoritmos que en teoría permitirían a un ordenador cuántico suficientemente grande factorizar números enormes y romper sistemas de cifrado muy usados hoy, como RSA. Pero aquí hay que ser extremadamente claros. Con la tecnología disponible en 2026, no tenemos ordenadores cuánticos capaces de ejecutar el algoritmo a escala necesaria para romper el cifrado estándar de Internet. Lo que sí tenemos son modelos teóricos y estimaciones de cuántos qubits lógicos y qué nivel de corrección de errores serían necesarios. Aún así, gobiernos, agencias de seguridad y grandes empresas no están esperando a que eso ocurra. Ya se está desarrollando y estandarizando la llamada criptografía postcuántica, algoritmos de cifrado diseñados para ser seguros tanto frente a ordenadores clásicos como frente a futuros ordenadores cuánticos. Organismos como el NIST en Estados Unidos han estado evaluando durante años candidatos a nuevos estándares de cifrados resistentes a ataques cuánticos, y algunas organizaciones ya empiezan a planificar migraciones. Es un proceso gradual, que llevará años, pero que ya está en marcha. El mensaje clave es este: la computación cuántica representa un riesgo potencial futuro para ciertos sistemas de seguridad, pero también está impulsando desde ya una actualización profunda de la infraestructura criptográfica global. No es el fin de la seguridad, es una transición a nuevas herramientas. ¿Qué podemos esperar, con realismo, de aquí a 2030? La mayoría de expertos serios no promete un ordenador cuántico mágico en tu escritorio, sino avances graduales, más qubits físicos, menos ruido, mejores esquemas de corrección de errores y algoritmos híbridos más eficientes. Es probable que veamos ordenadores cuánticos usados como aceleradores especializados, accesibles por la nube, integrados en flujos de trabajo científicos y empresariales muy concretos, diseño de materiales, optimización avanzada, simulación de sistemas físicos. También veremos, casi con seguridad, el uso y abuso de la palabra cuántico en marketing, igual que ha pasado con la IA. Habrá productos que la usen con rigor, y otros que simplemente la pongan en la caja para parecer futuristas. Por eso es tan importante que entiendas lo que has visto hoy. Cada vez que escuches una noticia sobre computación cuántica, pregúntate: ¿hablan de un experimento de laboratorio o de una aplicación real? ¿De un dispositivo que existe hoy, o de un escenario hipotético a décadas vista? ¿Te cuentan también las limitaciones, o solo las promesas? La computación cuántica no es magia, no es un botón que arregla el mundo, pero tampoco es humo. Es una tecnología real, con prototipos funcionando hoy, que podría transformar áreas enteras de la ciencia y la industria en las próximas décadas, si somos pacientes y rigurosos. Si este viaje te ha ayudado a entender mejor qué hay de verdad y qué hay de mito en la computación cuántica, te invito a seguir explorando conmigo. Déjame en los comentarios qué otra tecnología del futuro quieres que analicemos con la misma lupa de rigor aquí, en RD Arium. Nos vemos en el próximo vídeo.